Muy bien, nuevamente muy buenas noches. Eh, el Señor nos bendiga y damos las gracias a Dios por tenernos aquí hablando de su palabra. Vamos a continuar estudiando Gálatas como ya es costumbre. Vamos a iniciar hoy desde el versículo 9, el cual nos dice lo siguiente. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, recordemos que Pablo era visto por las personas que defendían la circuncisión como un falso apóstol, como alguien que estaba tomando el apostolado por su propia autoridad y no por autoridad del Señor Jesucristo, y reconocían como apóstoles auténticos a los que estaban en Jerusalén, entre ellos Jacobo, que era hermano del Señor Jesucristo. De hecho, Jacobo, hablando un poquito de estos personajes, Jacobo se puede decir que fue uno de los que tuvo un mal comienzo, pero un buen final. Recuerden que si ustedes revisan los evangelios, nos vamos a dar cuenta que la familia del Señor Jesucristo, sus hermanos especialmente, no, María, la Biblia dice de María que ella guardaba cada evento que vivía el Señor Jesucristo en su corazón, pero los hermanos de Jesús no creían en él, y entre ellos estaba Jacobo, que luego con la muerte y la resurrección y todos esos eventos que ocurrieron, fue que Jacobo creyó y vino a ser, como lo dice el mismo texto que acabamos de leer, una columna dentro de la iglesia. Ya conocemos a Pedro, que fue alguien que tuvo que madurar dentro de los discípulos, debido a que se le conoce como impulsivo, era muy apresurado a la hora de tomar decisiones y a la final terminaba perjudicándose a sí mismo. Y Juan, hay una duda aquí en cuanto a Juan o no una duda, se dice que es Juan el apóstol porque hay otro Juan que es Juan Marcos, pero recordemos que en los tiempos de Pablo también estaba en proceso de madurez. Recordemos que hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, porque Juan, que era sobrino de Bernabé, pues eh, no tenía la madurez suficiente para la misión que Pablo necesitaba. Y Bernabé quería que fuera, pero Pablo no, y ya de eso hemos hablado. Entonces no podía ser ese Juan que también es llamado Marcos, sino Juan el apóstol, que también vino a ser considerado una columna dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedía? Que los defensores de la circuncisión utilizaban a estos tres personajes para combatir el Evangelio de la Gracia, diciendo que Pablo era un falso apóstol y que por el contrario los apóstoles auténticos que tuvieron contacto con Jesucristo
y que tuvieron participación en su ministerio eran los que estaban en Jerusalén. Sin embargo, Pablo aquí argumenta utilizando a los mismos personajes y diciendo que ellos habían reconocido la gracia que había en él, que estaba obrando en él, la gracia que Dios había demostrado para con él y que ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces, dar la diestra aquí en este caso, o bueno, antes hablemos de lo que es ser considerado columnas. Cuando se habla de que alguien es columna de la iglesia, se está hablando de alguien que le brinda apoyo a la hermandad en calidad de enseñanza. Una columna es alguien que instruye, es alguien que orienta, es alguien que utiliza el conocimiento que Dios le ha dado, no para envanecerse a sí mismo, no para decir es que yo sí sé, es que yo sí tengo conocimiento, aquí más nadie tiene derecho a opinar, porque el único que sabe soy yo. No es esa la idea de una columna. Una columna utiliza el conocimiento que Dios le da para instruir a los hermanos y partiendo de ese conocimiento, entonces los lleva a la madurez espiritual, porque no se trata solamente de mm, impartir conocimiento, un conjunto de ideas racionales con sentido completo, sino que también los motiva a la práctica de ese conocimiento. Es decir, los invita a que adornen las escrituras con buenas acciones. En otras palabras, de hecho, en el pueblo judío, cuando se hablaba de que alguien era una columna dentro de la congregación de Israel, estaban hablando de un gran maestro, como por ejemplo Gamaliel, que fue alguien conocedor de la ley de Moisés y que cuando tomaba decisiones sabias. Si de pronto se puede rescatar a alguien de entre los fariseos, ese podría ser Gamaliel, porque cada vez que se le menciona en las escrituras, al menos llama la atención por las opiniones que emite, entre ellas, o el único texto que conozco donde Gamaliel habla, está en el libro de los Hechos, donde le dice a los que atacaban el cristianismo, recuerden que antes de estos hombres hubieron otros, pero una vez los líderes fueron muertos, los demás fueron esparcidos, dando a entender que Jesucristo murió, pero el cristianismo seguía adelante. Entonces les decía, dejen a estos hombres quietos. Si esta obra es de Dios, va a permanecer, pero si no es de Dios, se desvanecerá. Y cuidado con que ustedes se van a encontrar luchando contra Dios. Entonces, este hombre podría ser dentro del pueblo fariseo, ser considerado una columna. Ahora, Jacobo, Pedro y Juan, por su conocimiento, también son reconocidos por Pablo como tal y dice, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Ahora, dar la diestra significaba en esos tiempos
En primer lugar, significaba amistad. Es decir, que lo primero que ellos hicieron, a pesar de todo el pasado de Pablo, que ellos lo conocían muy bien, lo primero que hacían era reconocer, mirar a Pablo como un amigo, algo que a veces falta dentro del cristianismo en este mundo actual. A veces no reconocemos la obra que hacen determinadas personas y a veces lo que hacemos es criticar la obra que hacen o a veces lo que se hace es desconocer eh, o desdibujar eh, lo que otro hace. No hay ese, por decir algo, ese colegaje entre predicadores. Claro que a mí me ha tocado, y lo digo abiertamente, me ha tocado negar la diestra. En algunas ocasiones no he dado saludo de mano y tengo que admitirlo aquí abiertamente por qué no lo he dado. Porque he visto situaciones después de una reunión sobre todo, he visto que se ha pasado por encima de la palabra de Dios y se toman decisiones equivocadas. A veces he visto reconciliaciones entre hermanos que se dan por conveniencia y no se da de corazón. Y yo acostumbro, quienes de pronto me han conocido, no sé si aquí hay hermanos que de pronto se reunieron conmigo en el pasado en la iglesia, déjeme ver, quienes me han conocido saben que yo acostumbro a ser muy sincero en cuanto a ciertas cosas. Bueno, no logro ver aquí muy bien. Entonces, por ejemplo, en una reunión para arreglar determinada situación y no se arregló del todo porque habían algunos corazones endurecidos. Yo dije, lo siento, pero no puedo ser hipócrita. Dar un saludo de abrazo en esta situación es aceptar que todo se hizo de conformidad con la palabra de Dios y ustedes saben que no se hizo así. Y preferí no dar el abrazo. ¿Por qué? Porque el compañerismo significa eso, amistad, aceptación, estar de acuerdo. Estos hombres estaban de acuerdo con el evangelio que estaba predicando Pablo, que fue el mismo que predicó Pedro en Hechos 2, que fue el mismo evangelio que predicó Esteban en su discurso en Hechos 7 y el cual le costó la muerte. Fue el mismo evangelio eh, para, para ellos en Jerusalén y lo que estaba haciendo Pablo con los gentiles. Entonces, ¿qué hizo Pablo con esto? Demostrar que la circuncisión estaba equivocada. ¿Por qué? Porque esos que ellos reconocían como apóstoles auténticos también estaban reconociendo a su vez que Pablo estaba predicando un evangelio verdadero, un evangelio que fue recibido directamente del Señor Jesucristo, que no hubo necesidad de que hubiera eh, un conjunto de enseñanzas para que Pablo acudiera al arrepentimiento, se bautizara y luego se convirtiera en un instrumento útil para Dios. Él recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 10 dice, solamente nos pidieron
que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, aquí vemos otra parte. En la práctica de la misericordia, dice Pablo, que fue lo que la sugerencia que le hicieron, que estaba bien lo que estaba enseñando, que era buena obra, que gracias a esa enseñanza muchas personas se convirtieron, pero le recomendaron que no se olvidaran de la gente vulnerable. Y esto nuevamente nos aterriza en algo que hemos mencionado muchas veces, y es que debemos no solamente llenarnos de conocimiento, sino que debemos mostrar esa compasión, debemos tener empatía por las personas que se encuentran en estado vulnerable. Y eso Jesús lo mostró en su ministerio cuando sanó leprosos, cuando eh, sanó ciegos, eran personas que estaban en estado vulnerable, que estaban indefensos porque no podían hacer gran cosa para poderse sostener así solos. Y Jesús mostró compasión por ellos y mostró compasión por la gente que necesitaba alimento. Y encontramos en los evangelios alimentación a los 5.000, alimentación a los 4.000. Eh, no sé cuántas personas pudieron haberse alimentado con la pesca milagrosa. Y luego predica en Mateo 25 del 36 al 41 que dice que cuando Jesús viniera por segunda vez, iba a separar a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá uno a la izquierda, a unos a la izquierda, a otros a la derecha, y entonces le dirá: apártense de mí a los de la izquierda, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y entonces estas personas dirán: ¿en qué momento nosotros hicimos todas estas cosas? Pues en cuanto no se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Y lo contrario ocurrirá a los de la derecha, porque les dirá: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les dirá: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y en la cárcel, y me visitaron. Declarando una vez más, porque esto lo hemos predicado antes, que la misericordia marcará la diferencia en el día del juicio. Santiago también habla de la religión sin mácula, sin mancha, que es visitar a las viudas, compadecerse de las viudas, visitar a los enfermos, estar lo más cerca posible de Dios, sometido, obedeciendo. Entonces, no es solamente un conjunto de conocimientos que busca persuadir, que busca convencer, sino que además hay que practicar este conjunto de conocimientos, hay que mostrar esa compasión por las personas vulnerables. Entonces, dice las escrituras que esta fue la observación que estos tres hombres, Jacobo,
Pedro y Juan le hicieron, pero que ya el apóstol Pablo venía practicando. Ya él venía haciendo, cumpliendo con esta labor. Y ahora pasamos al versículo 11 de Gálatas 2. Aquí en este versículo vamos a reconocer que sin duda Pablo había recibido un evangelio auténtico, un evangelio verdadero, un evangelio que en primer lugar transformó su vida. Y en segundo lugar, transformó a muchos gentiles y demostró este conocimiento cuando tuvo que reprender a Pedro en público. Ahora, el reprender a Pedro en público no lo hace superior a Pedro. Y esto también le ocurre a muchos predicadores en este tiempo que piensan que por reprender a una persona, por hacerle ver un error, incluso lo hacen sin humildad, sino con aires de suficiencia, como sintiéndose superior a la persona a la cual están reprendiendo. Así como Pedro, Jacobo y Juan no eran más grandes que Pablo al estar en Jerusalén cumpliendo una obra importante y al haber andado con Jesucristo. Ahora, Pablo no era más grande que ellos por reprender a Pedro. Y de hecho, Gálatas 6:1, que vamos a estudiar más adelante, dice que si alguno fuere reprendido en una falta, eh, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, debemos reprender con humildad, con compasión, esperando el arrepentimiento del hermano, porque mañana también yo puedo ser reprendido en alguna falta que esté cometiendo. Entonces, ahora, por qué Pablo lo hizo en público? Porque se puede pensar qué mal gesto de Pablo hacer esta reprensión en público, exponer a un apóstol a la vergüenza. Lo que pasa es que se trataba de un ataque contra el evangelio, hermanos. Y esto podría generar confusiones en personas recién convertidas, personas que apenas estaban conociendo el evangelio y se necesitaba dejar las cosas claras. No fue con el propósito de avergonzar, sino con el propósito de que todos estuvieran bien informados en cuanto al evangelio. Dice el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Entonces, Pedro va a Antioquía, de hecho, era la primera vez que iba. Es normal que una persona quiera conocer a la nueva familia en Cristo, pues hasta ese momento solo se había bautizado Cornelio y su familia, que eran gentiles, pero Pablo, fuera de Jerusalén, en pueblos que no eran judíos, había hecho una obra importante y él la quería conocer. Pero, dice el apóstol, le resistí cara a cara. Y esa palabra, resistir ahí, significa
una respuesta a un ataque. Es como cuando alguien es atacado y resiste el ataque, lo aguanta. Entonces dice, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque eh, lo que estaba haciendo Pedro hasta ese momento se consideraba un ataque contra el Evangelio. Usted tal vez en este momento se está preguntando, un apóstol de Jesucristo que comía con él, que dormía con él, que estaba al pie escuchando sus enseñanzas, es acusado de atacar el Evangelio. No estaba atacando a Pablo en sí, estaba atacando el Evangelio. Y además dice que era digno de condenar, es decir, Pablo está condenando el comportamiento que está teniendo Pedro en ese momento. Lo está juzgando por su comportamiento. Está cometiendo un acto reprochable digno de reprensión. Y entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo el apóstol? Dice, dice el versículo 12. Vamos a entrar al versículo 12. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía. Esa palabra se retraía, es como cuando uno se hace el de la vista gorda, se hace el loco frente a determinadas situaciones para no enfrentarlas. Entonces dice, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, mire, este Jacobo es el mismo que en, estaba en, como le dijera, en Jerusalén. En el versículo 19 del capítulo 1 tenemos, tenemos esta mención cuando Pablo fue a Jerusalén la primera vez después de bautizado. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El Jacobo del que están hablando aquí es el mismo. Es decir, que Jacobo envió a un grupo de hermanos que de pronto estaban bautizados, no eran los falsos hermanos no eran los falsos hermanos que estaban introducidos en las iglesias eh, predicando la circuncisión para como forma de salvación, pero sí eran judíos estrictos y cuando llegaron allá dice que Pedro tuvo miedo de los de la circuncisión y por eso se apartó de los gentiles. Es decir, eso es, entre otras cosas, una actitud hipócrita. ¿Por qué? Porque solo se muestra la comunión frente a determinados grupos de personas, pero cuando ese grupo de personas está presente, la comunión desaparece. Y cuando somos cristianos, algo que podemos aprender aquí, cuando somos cristianos, muchas veces nosotros queremos agradar a todos, queremos quedar bien con todos, pero desafortunadamente eso no se va a poder. A nosotros somos llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra y
tenemos que alumbrar a las personas con nuestras buenas obras, pero muchas veces en esta sociedad hay mandamientos, hay decretos que Dios no aprueba. Entonces, si no los aprueba, difícilmente vamos a quedar bien con todo el mundo. Entonces, el versículo 12 dice esta parte, este era el ataque contra el evangelio, porque Pedro, cuando estaban los de Jacobo presentes, se hacía el loco, se apartaba de los gentiles, de pronto de una manera sigilosa sin que se dieran cuenta, y era una comunión disimulada. Eso era lo que estaba pasando. Entonces, tenía miedo de los de la circuncisión. Ahora, ¿qué aprendemos aquí en estos momentos? Que Pedro todavía no había superado este tema de la circuncisión. Es decir, para él todavía era importante. Y Pablo lo que hizo, además de dejarle todo claro a los hermanos, porque todos eran hermanos los que estaban ahí, eh, con los que Pedro comía eran gentiles ya bautizados y él estaba asumiendo una actitud hipócrita. Entonces, ¿qué aprendemos? Pedro no había superado la circuncisión. Era un tema de muchos siglos, un tema que venía desde la existencia de Abraham, cuando Abraham circuncidó a Ismael, también circuncidó a Isaac, se circuncidó él y todos los nacidos en su casa, y eso pasó de generación en generación, y todavía era difícil poder superar este tema para muchos, a pesar de haber aprendido que ya eso no tenía ningún significado para la salvación. Y esto de temas no superados ocurre en tiempos actuales y ocurrió en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto, ellos no se mantuvieron 100% fieles a Dios. Ellos adoraron a los ídolos egipcios, se mezclaron con ellos, se dejaron convencer por costumbres que no eran aceptadas por Dios. Sin embargo, la gracia de Dios se hace presente y por misericordia los saca de Egipto, pero no porque se mantuvieron fieles. Y aún en el camino hacia la tierra prometida, no olvidaban a Egipto. De pronto, los cuerpos estaban en el desierto, pero sus corazones estaban en Egipto, al punto de que en una oportunidad querían apedrear a Moisés y nombrar otro líder que los dirigiera de regreso a Egipto. Algo similar ocurre en estos momentos. De pronto tenían el corazón dividido, de pronto no, que era así. Tenían la mitad del corazón en la circuncisión y la otra mitad en la gracia de Cristo. Y no era posible. Tenían que entregar todo ese corazón a la gracia, dejar que la gracia obrara. Nosotros tenemos este mismo problema en estos momentos. ¿Por qué lo digo? Porque ha ocurrido
No sé si en sus congregaciones, porque aquí hay personas de distintas congregaciones, siempre hay una persona estudiosa, eminente, pero que a veces donde la Biblia hace silencio, ese silencio que hace la Biblia a veces lo llena con su propio conocimiento. Ese conocimiento es escuchado por muchos y tienen un conocimiento que no es bíblico, sino que es un conocimiento humano. ¿Y qué pasa? Que en algún momento se descubre que ese conocimiento no es correcto, pero por tenerlo décadas allí almacenado en la mente, en el corazón, muchas personas se rehúsan a abandonar ese conocimiento y siguen practicándolo. Así se muestre con textos bíblicos que es incorrecto. Por eso, mis hermanos, yo los invito esta noche a que tengamos un corazón humilde, una mente abierta a la verdad. Dígale a Dios como le dijo el rey David: escudriña mi corazón, descubre los errores que hay en mí, crea en mí un corazón recto. ¿Por qué? Porque es posible que estemos viviendo con estas cosas, al igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, al igual que cuando empezó a surgir el cristianismo, que se decía que ya la circuncisión no era necesaria para la salvación, y sin embargo había esa terquedad de querer persistir en ella. Hoy probablemente nosotros estemos persistiendo en enseñanzas que no son correctas, que no son verdaderas, que no son útiles para la salvación, pero porque lo enseñó el hermano fulano hace tantos años, así siempre se ha hecho y así siempre lo voy a hacer, y no tenemos una mente abierta al cambio que Dios nos está proponiendo. Esto es todo lo que traía para hoy, mis hermanos. Espero que sea de mucha edificación, de mucho valor, tanto para ustedes como para mí.